Hoy visitamos el Museo Regional de Antropología. Aquí podemos apreciar el nombre del museo. Aquí podemos apreciar su fachada. Aquí podemos apreciar muy bien algunos colmillos de mamut y pezuñas de caballo, que para entonces se parecía mucho a un perro. También podemos apreciar caracoles y conchas de la época prehispánica. Se decía que por medio de un hueco soplabas y se emitía un sonido similar al de una trompeta. En este mapa de la península de Yucatán podemos apreciar algunos centros ceremoniales del estado. A los mayas también les gustaba esculpir, por eso hicieron una gran cantidad de figuras, como estas, animales, también como estas, como estas, y como estas. También los mayas creían en muchos dioses, por ello hicieron algunas estatuas de sus dioses, como el jaguar, que decían que antes que Yucatán era la tierra del jaguar. También aquí podemos apreciar unos dibujos esculpidos en piedra por los mayas y un trono donde los gobernantes solían sentar, y unos dibujos esculpidos en piedra labrada de unos hombres ricos. También los mayas eran excelentes escultores, por lo cual hicieron muchas esculturas como esta y como esta, que era según una cabeza de serpiente que fue encontrada en una excavación, y como esta. También los mayas eran escultores excepcionales para los artes religiosos. Por ello hicieron innumerables figuras de piedra labrada. Y también esculpían figuras y máscaras como estas. También aquí podemos apreciar los artes de molienda y los granos que ellos molían, como el elote y el frijol. También aquí hay artes para la pesca y la caza, como la red, el cuchillo o los ganzuelos. Y aquí podemos apreciar un cráneo de más de 1400 años. Y también los mayas, para sus ceremonias religiosas, se cubrían la cara con máscaras. Y aquí también podemos apreciar un cráneo que tiene incrustado en su mandíbula una piedra de jade verde. También los mayas, algunos de ellos podríamos decir, se aplastaban la cabeza porque ellos pensaban que esto era bello, y por lo tanto aquí podemos apreciar algunas cabezas deformadas. También fueron encontrados huesos humanos y muchas cabezas de chacmoles y partes de él. También podemos encontrar aquí y apreciarlo muy bien una estatua de un hombre sentado y de una mujer con las manos juntas, o siendo así
digamos que un hombre con hambre. También podemos encontrar varias partes de esculturas. Por ejemplo, estas son las piernas de una figura desconocida. También a los mayas les gustaba hacer vasijas de barro, como las que podemos apreciar aquí. Son platos, vasijas y algunas cosas que molían los mayas. También podemos apreciar vasos y utensilios de moler, como estos. También eran expertos en las artes textiles, como la pintura y el hilo. También eran buenos, muy buenos, en tallar la piedra, como algunas figurillas que veremos a continuación, como estas y como estas. También aquí podemos apreciar un chacmol, como este. También a los mayas les gustaba comerciar con pieles, con plumas de aves, con sal, con tabaco, con metales y con figuras de piedra esculpidas. También podemos apreciar muy bien algunos utensilios, probablemente para la caza o la pesca. También podemos apreciar una pintura donde se muestra una ciudad maya. Podemos apreciar también algunas vasijas de barro y algunos instrumentos de música. También en este museo podemos apreciar vasos y platos de barro, como estos y como estos. Los mayas no se quedaban atrás en la escritura. Ellos usaban un tipo de escritura llamada códice, como este y como este. También les gustaba esculpir muchas cosas de piedra, como esto. La numeración maya era de tal forma que era bastante complicada. Aquí podemos apreciar una piedra que tiene incrustado un códice. También les gustaba hacer figuras de piedra, como estas. Y también tazas y figuras de metal. También podemos apreciar aquí parte de un dibujo de piedra donde se aprecian solamente los pies de un humano y la parte de abajo del dibujo. También podemos apreciar esculturas incompletas, como este ejemplar que le falta un ojo. También podemos apreciar danzas. Y, por ejemplo, esta es una escultura completa de un jugador de pelota que ha sido vencido, pues los mayas sacrificaban a los jugadores de pelota vencedores o a los vencidos. También les gustaba hacer varias cosas, por ejemplo, tazas, tinajas y platos. También eran buenos en la hilandura, como esto. Los mayas enterraban a sus muertos de forma un poco extraña, pues los metían en unas tinajas y ahí enterraban solamente los huesos que podían lograr rescatar, como esta.
otros se los enterraban al aire libre, así o así. También apreciamos dibujos como este y figuras de barro como estas, y también de piedra como esta, o como y esta. Los mayas también eran deportistas. Tenían un juego de pelota donde las porterías se ponían en la parte alta de la pared y tenían que golpear la pelota con la cadera de cuero que era muy viva en rebotar. Por eso llevaban protección. Y también, como dijimos, podemos apreciar un chacón y figuras de piedra como estas. Y la prueba de que los mayas también eran deportistas. También los mayas no solo les gustaba la paz, también les gustaba la cacería y la pesca, aunque era un poco más complicada en esos tiempos. También podemos encontrar en este museo unas maquetas, como esta por ejemplo es de Chichén Itzá, el castillo de Chichén Itzá. Esta es la plaza principal de Palenque, y esta es un campo de pelota que usualmente tenía forma de I o de T. También podemos encontrar vasijas de barro y figuras de piedra tallada, como estas y como estas. También los mayas esculpían en unas torres gigantescas unas torres llamadas estelas, como esta. También hacían muchas otras cosas. No solo tallaban la piedra, sino que le tomaban forma, como apreciamos en esto y también en esto. Los mayas tenían una rara forma de sacrificar, pues sacaban primero el corazón, lo tiraban en un cenote, por ejemplo en el cenote sagrado de Chichén Itzá, y también tiraban